¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! Es exactamente este gran recorrido que hacemos de manera matutina para entregar contenido de valor, contenido preventivo, invitados estelares que vienen a traernos buenas nuevas. Yormeri Sosa. Wellington, bueno, nosotros el día de hoy, a propósito de que estamos ya adentrándonos en el tema de la pelota, profesor, Ajá. y que por ahí hay un eslogan que dice que no es apto para cardíacos, Para cardíacos, ¿verdad? sí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, prevención de infartos, y para eso nos acompaña el cardiólogo internista, ecocardiografista, el doctor Alcibiades Ramírez. Bienvenido con este aplauso. Con este tema, muchas gracias. prevención de infarto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, para mí un placer poder brindar parte de mi conocimiento a este público que le sigue y poder compartir con ustedes algunos conceptos de la medicina, sobre todo de la cardiología. Entonces, precisamente, sobre todo a mí, que estoy al lado de un motivo de infarto, ¿verdad? Porque mire quién está ahí. No lo ponga así, profesor. ¿Cómo se previene, doctor, un infarto? Fíjese una cosa, la cardiopatía isquémica, como nosotros la abordamos en la práctica médica, y ya al final, a la parte que no queremos llegar, como es el infarto agudo al miocardio, tiene múltiples factores de riesgo para padecerla. Factores que algunos son lo que llamamos modificables y otros no modificables. Los factores de riesgo modificables son algunas conductas que nosotros adquirimos muchas veces, como es el hábito de fumar, el sedentarismo, la obesidad, la dislipidemia, el descontrol de los niveles tensionales, la diabetes, el estrés y otros. Y los factores de riesgo ya no modificables son aquellos como la edad. Yo no puedo modificar la edad por más que la maquille, mi genética, la herencia, ¿de acuerdo? El sexo, por más que se maquille tampoco se puede cambiar. Estos serían factores de riesgo no modificables para padecer una enfermedad cardiovascular. Todos estos riesgos en conjunto van a dar lugar o van a desencadenar una serie de fenómenos, tanto anatómicos en el lecho vascular como bioquímicos, que como resultado sería el infarto agudo al miocardio por la obstrucción, dado el caso, del lecho vascular de una de las arterias coronarias o de la arteria coronaria responsable del mismo. ¿Cómo influye, profesor, la genética? Usted mencionaba que uno de los puntos puede ser que haya una herencia cardiovascular ahí, un déficit, un problemita. ¿Cómo influye esto? Sí. Hay dentro de los factores de riesgo genético o heredado, hay muchas personas que tienden, por ejemplo, la dislipidemia familiar. Hay personas que aunque tengan un peso controlado, que sean bajo peso, que hagan actividad física, tienen una tendencia a la producción de un exceso de colesterol, y todos sabemos que el colesterol es el sustrato principal para la formación de aquella placa ateromatosa que daría lugar a la obstrucción coronaria. Esto es uno. Hay otros factores, por ejemplo, factores de la coagulación. Hay personas que tienen predisposición a la formación de trombo, y por múltiples razones hay personas que tienen una predisposición a la producción acelerada de placas ateromatosas que darían lugar no solamente al infarto agudo al miocardio, sino a otras patologías como la cerebrovascular, como las enfermedades renal, o sea, todo lo que tenga que ver con el lecho vascular. Entonces, son pacientes que desarrollan enfermedad cardiovascular a una edad más temprana que otros, y que si se le hace un estudio, una investigación exhaustiva, sobre todo con los antecedentes familiares, nos damos cuenta que hay un indicio de que esta persona está en riesgo. Por ejemplo, yo tengo un caso de un paciente que su papá murió a los 42 años de un infarto agudo al miocardio, pero que un tío murió a los 38 y ya un hermano antes de los 30 había fallecido, y a él con 20 años era hipertenso. Wow. ¿Qué me dice? Este paciente, esta persona, es de alto riesgo cardiovascular por el antecedente familiar,
y no obstante el familiar, sino que ya es hipertenso. Y hay que recordar que la hipertensión arterial sigue siendo el principal factor de riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Existe una clasificación de tipos de infarto. La clasificación de los infartos ya es un término médico, ya es un término clínico que manejamos ya, sobre todo lo que no conocemos la cardiología, porque dependiendo al diagnóstico o a las imágenes, nosotros lo vamos a clasificar. Por ejemplo, ustedes van a escuchar que nosotros decimos, utilizamos el término, un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, o un infarto agudo al miocardio sin elevación. Es el más común. Bueno, sin elevación probablemente sea la lesión más común, pero el que tiene elevación del ST, que lo hacemos en base a la imagen electrocardiográfica, va a representar un mayor peligro para el paciente. ¿Por qué? ¿Qué es el ST? El ST es el segmento que nos indica a nosotros en el electrocardiograma de que a una cara X del corazón, ya que el electrocardiograma, las diferentes letras o números que tiene, nos indica cuál es la cara responsable. Entonces, el ST va a representar en X cara o en X derivaciones del electrocardiograma una cara X del corazón. Cuando el ST, cuando ese segmento sube unos milímetros, que también cuantificamos, nos dice que el paciente tiene, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio con elevación del ST de cara anterior. Esto significa, la elevación del ST, que la isquemia o la obstrucción del flujo miocárdico, que es la masa del músculo cardíaco, es en todo el espesor de su músculo. O sea, todo el grosor del músculo está padeciendo de la isquemia, no está llegando oxígeno, no está llegando sangre. Más sin embargo, cuando es sin elevación del ST, entonces, o subepicárdico, nos dice que la isquemia solamente está afectando a una parte del grosor del músculo. Y por eso en el electrocardiograma se va a manifestar con elevación del ST o depresión, ¿de acuerdo? O hundimiento, se hunde el ST, tomando en cuenta que el tratamiento debe ser más rápido, más agresivo, incluso en algunas ocasiones pauta diferente al que es con elevación del ST, porque me está afectando todo el grosor del músculo miocardio. Doctor, nuevamente agradecer que su presencia aquí en Viva la Mañana. Estamos ahora más conectados, más informados, a veces desinformados por las redes sociales, el exceso de información. Muchas veces he visto gente decir que el colesterol no tiene que ver exactamente con los infartos. Y también se dice que hoy más que nunca hay más infartos, incluso en gente joven. ¿Esto tiene que ver mucho con la avalancha de información o realmente hay más infartos ahora que antes? Fíjate una cosa, vamos a decir que sí, pero también hay que pensar otra cosa. Estamos haciendo diagnósticos más certeros, el médico está mejor preparado, incluso ya yo tengo que tener cuidado al llenar un acta de defunción y podemos ver que antes se decía paro cardiorrespiratorio y no me daban una causa exacta y que muchas veces habían personas que fallecían en su casa, que tú no conocías la causa, pero ahora con el acceso al servicio médico y al médico tener incluso mejor preparación y tecnología, la tecnología es vital actualmente. ¿Cuáles son las señales, doctor? Las señales, fíjate una cosa, cuando nosotros hablamos de cardiopatía isquémica, que engloba no solamente al infarto agudo al miocardio, van a haber señales. Yo soy de lo que digo que me gusta, yo prefiero, le dije a un paciente ahora en estos días, digo, yo prefiero los pacientes sanos. Yo quiero ser un médico de pacientes sanos. Y me dice, pero entonces, ¿cómo con pacientes sanos? Sí, es mejor paciente sano, porque la probabilidad de tener pacientes vivos y agradecidos es más alta que ya pacientes complicados
incluso con causa que se pudo haber evitado. La cardiopatía isquémica o la obstrucción de una arteria coronaria en muchos pacientes, salvo algunas condiciones, porque hay que recordar que el 90% de las causas de un infarto agudo al miocardio se va a deber a una placa ateromatosa, a una obstrucción del lumen o todo lo que es el interior de un vaso sanguíneo. En este caso, voy a responder tu pregunta a la vez, sí, por exceso de colesterol y otros componentes que van a dar lugar a que esa placa no solamente se forme, sino que comience a aumentar de tamaño, lo que posteriormente en la fisiopatología va a hacer que se va a fisurar o romper esa placa, ese grumo que se ha hecho dentro del vaso, dando salida a su contenido y desencadenando factores de la cascada de coagulación, comenzando por las plaquetas, fibrina y otros, y causando un trombo que daría lugar a la obstrucción total del vaso ya con posterior a el infarto agudo del miocardio. Quiere decir que definitivamente este tipo de grasa, como se le dice al colesterol, claro que sí, juega un papel determinante para un infarto. Es vital. Doctor, ahorita dentro de la pregunta que hizo el compañero Wellington, pues estuvo ahí, se cruzó algo sobre el asunto de la frecuencia, sí, la frecuencia. Y ahora pues hay un factor, ¿verdad?, que ha aparecido sobre todo en las nuevas generaciones, y es el asunto del consumo de los vapers, de los cigarrillos electrónicos, todas esas cosas, y la versión, ¿verdad?, popular pues le atribuye de una vez causa como de infarto en muchos jóvenes. Entonces, ¿cuál es la realidad en ese sentido? Excelente. Para llegar a donde estoy voy respondiendo la pregunta de la dama, que me preguntó cuáles son las sintomatologías. Cuando esta placa que ya habíamos dicho, que obstruye el lumen del vaso sanguíneo, ya tiene un crecimiento proporcional e importante, el paciente va a comenzar a tener algunos síntomas. El más frecuente, o el que yo más atención le pongo, o el que primero incluso puede ser la razón por la que el paciente vaya al médico, es el dolor de pecho. Dolor de pecho que se va a desencadenar cuando hace alguna actividad física. Por ejemplo, yo camino tantas cuadras y corro, me tengo que detener porque me duele el pecho, me falta el aire. ¿En qué parte, doctor, del pecho? ¿Al centro? ¿Cerca del corazón? Sí. Para que la gente tenga una idea de cuándo ese dolorcito. Sí, porque a mí me ha dado un dolorcito, sí, en el pecho, te oprime el pecho. No creo que sea de él. Es importante. Mira una cosa. El dolor torácico tiene características. Nosotros lo evaluamos por la característica del dolor, la intensidad del dolor, si se modifica o no. De acuerdo, incluso le damos una escala, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Sí. Hay que recordar que tenemos dolores típicos, y así lo describimos. Un dolor típico de tórax o de pecho. Yo pasé por uno de estos, doctor, pero me dio un susto terrible, y eran los huesitos de por aquí. ¿Y usted sabe qué era? El estómago. Y yo muy lejos para mí era el corazón y era el estómago. El estómago. Entonces, el dolor típico que estamos acostumbrados a describir como de un infarto agudo al miocardio es el dolor retroesternal, sobre todo a nivel del esternón, que es este hueso que tenemos en el centro del pecho, y que normalmente es un dolor opresivo. El paciente te va a describir: yo siento que me oprime, como si se me pusieran un bloque, como si me subiera un camión ahí que me hunde el pecho. Ese dolor casi inequívoco es un dolor exquisito, típico de un infarto agudo al miocardio. Wow. Y que se va a acompañar de otra sintomatología, muchas veces como cuál: náusea, diaforesis o sudoración. El paciente comienza a sudorar, puede bajar la presión o subir si dado el caso de una crisis hipertensiva, mareo, y todo esto es lo típico. Entonces es un dolor típico cardíaco. ¿Y el dolor en el brazo, doctor? Pero tenemos otra sintomatología que pueden ser el mismo infarto, por ejemplo, comenzando, y yo lo vivo a cada rato, es un dolor en la muñeca. Un paciente me dijo: me duele la muñeca después de una prueba de esfuerzo. Tengo un dolor en la muñeca, y después, ay, me duele el brazo, me duele el hombro, me duele el cuello. Al final le digo a la enfermera: corre, hámele un electrocardiograma. Y así mismo fue. Tenía un infarto agudo al miocardio de cara anteroextensa. Tengo un amigo. Pero además, comenzando con los síntomas, esos son los síntomas típicos. Pero hay otros síntomas, y sobre todo en pacientes especiales,
como diabéticos, pacientes añosos, y también por la anatomía o ubicación del infarto, por ejemplo, la epigastralgia, dolor de estómago. ¿Dónde queda esa espiga? La epigastralgia es anatómicamente el área donde estaría ubicado el estómago. Sí. Y el paciente te va a describir que tiene dolor de estómago. Quiere decir que un dolor de estómago puede ser desencadenar un problema de corazón. Así mismo. No desencadenarlo. Porque ¿qué pasa? No es que el dolor de estómago te va a desencadenar el infarto. No. Es que el infarto te está simulando una patología gástrica. El corazón lo dividimos por cara. Tiene una cara que es la cara inferior. La cara inferior del corazón descansa sobre el diafragma, que es el músculo que va a dividir la cavidad torácica y el abdomen, y ahí pasan unos nervios, comenzando por el frénico, y cuando hay dolor, cuando es una obstrucción de esta arteria que irriga la cara inferior, muchas veces la sintomatología es referida, y el paciente te va a decir que es el estómago, incluso náuseas, vómitos, ingultos o hipo, y cuando tú dices, no, hazle un electrocardiograma, es un infarto. Es un infarto. Profesor, tengo un amigo que comenzó, él describió que se le estaba quemando el corazón y llega a un hospital en Nueva York. Gracias a Dios no tomó el tren en ese momento y caminando, después de mucho caminar, llega. Lo primero que le dan es una pastilla, creo que fue una aspirina. Juega un papel la aspirina para en el momento de un ataque cardíaco. Él salió del hospital con 5 bypass después de muchos días. Fíjate una cosa, en cuanto al manejo de emergencia, el manejo agudo de un infarto agudo al miocardio, una vez diagnosticado o con alta sospecha clínica, tenemos conducta terapéutica a seguir, que el médico de emergencia, el que recibe el paciente, debe llevar a cabo. Y sí, la aspirina va a jugar un papel 1A en cuanto al manejo, solo que no es a la dosis de una aspirina, salvo que sea aspirina de altas dosis. Por ejemplo, aquí utilizamos la aspirina 81 miligramos, pero tenemos aspirinas de 500, de 600 miligramos, de 325. El doctor es que ve qué cantidad es que se le... Entonces, lo ideal es 600 miligramos de aspirina. ¿De acuerdo? Pero no es que nos vamos a medicar, eso es el doctor. Eso es el médico. Al igual que altas dosis, damos doble antiagregación, damos altas dosis también de clopidogrel, 300 miligramos de clopidogrel, que es otro antiagregante plaquetario, y posteriormente seguido de anticoagulante. ¿Eso es en el momento de un ataque o eso es un tratamiento, doctor? Ese es el manejo agudo. Ese es el manejo agudo, suponiendo que sea en la emergencia, ¿de acuerdo? Ya estamos en emergencia, tomando en cuenta que lo ideal, si no se tiene acceso, que es lo ideal, posterior al diagnóstico, si no se tiene acceso a una unidad de hemodinamia, donde lo ideal sea que inmediatamente se ha hecho el diagnóstico sin perder tiempo, y en cardiología utilizamos el término, el tiempo es miocardio, cada minuto es células miocárdicas. Cuenta. Lo ideal sea que el paciente sea llevado de una vez a sala de hemodinamia, donde el cardiólogo hemodinamista va a intervenir por el cateterismo o la angioplatía coronaria, como en el caso de tu amigo, y colocarle los stents o destapar esa arteria. Quiere decir que el cardiólogo es un cirujano. Fíjate, nosotros en cardiología, una vez hacemos la especialidad de cardiología, nos subdividimos en posgrado. Por ejemplo, en mi caso, yo hice imágenes. Soy cardiólogo con un posgrado en imágenes, pero hay otros colegas y compañeros, amigos, que después que se hacen cardiólogos hacen electrofisiología y se encargan de los marcapasos y todo esto. Pero hay otros que se encargan de hemodinamia y ellos siguen siendo cardiólogos, igual que yo clínico, pero ellos son los que se encargan de llevar al paciente a la sala de hemodinamia para la colocación de los stents y hacerle la angioplastia. Doctor, rescatando la pregunta que se quedó en el tintero sobre si se convierten en factores de riesgo, o sea, en amenaza, estas modalidades que hay, por ejemplo, en consumir alguna sustancia, por ejemplo, especialmente los jóvenes que van a los gimnasios,
el asunto, el mismo COVID Las drogas también. y también los vapers y los cigarrillos electrónicos. O sea que háblenos sobre eso, por Sí. favor. Fíjate una cosa, el 90% de la fisiopatología de un infarto agudo al miocardio es la placa ateromatosa. Placa ateromatosa que se va a desarrollar o va a tener como sustrato algunos factores de riesgo que aceleran su predisposición, como cual la dislipidemia, el tabaco o la fuma, la falta de ejercicio, la hipertensión, que sigue siendo la diabetes, que es un factor de riesgo pesado. Pero hay un 10% de causa de infarto agudo al miocardio que se va a deber a otra fisiopatología. Dentro de ella vamos a tener el vasoespasmo coronario. Hay pacientes que pueden hacer vasoespasmo coronario, tener un infarto agudo al miocardio con una arteria coronaria limpia. Pero hay otro riesgo también, que es el trombogénico. Hay pacientes que tienen alguna predisposición a hacer trombo, y estos trombos pueden migrar por el lecho o por el interior de la arteria coronaria y obstruir a distancia o donde haya límite de diámetros para él y producir un infarto. Por ejemplo, las miocardio. personas que tienen varices, ¿tiene que ver con esto? Te voy a explicar. Entonces, respondiendo a su pregunta, estos pacientes que hacen vasoespasmo coronario, hay riesgo, hay algunas entidades responsables de ella. Comenzando, hábitos tóxicos, las drogas. Por ejemplo, la cocaína causa un vasoespasmo coronario y el paciente va a tener la misma suerte que el que es por la placa ateromatosa. Va a tener una obstrucción, un impedimento de ese flujo sanguíneo a un territorio del miocardio, provocándole un infarto agudo al miocardio, y yo tengo pacientes en estos casos. Y cuando tú haces el cateterismo, probablemente la arteria coronaria esté normal, ¿de acuerdo? Otras causas, hay fármacos, y dentro de estos fármacos están los fármacos que utilizamos para la quimioterapia. Hay un grupo de ellos que causan vasoespasmo coronario, y predisponen a la aparición de un infarto. Hay algunos de ellos que predisponen o aceleran lo que es la trombogénesis, y donde quiera que haya un lecho vascular pueden ocasionar trombo, y las coronarias también son susceptibles a ello, produciéndose también un infarto agudo al miocardio. ¿Por qué aparece en personas jóvenes? ¿Por qué tenemos más casos de infarto o cardiopatía isquémica o cardiopatías o enfermedades cardiovasculares en jóvenes? Ha cambiado mucho la conducta, y nosotros podemos ver, por ejemplo, en nuestro país, a diferencia de otros países como Europa, que la gente camina mucho a pies y toma la bicicleta. Aquí somos muy sedentarios, al igual que otros países de América Latina. Por el sol, doctor, el sol es fuerte, el sol. El sol y el calor. Está bien por el sol, pero de noche, pues camina de noche y cuídate de los ladrones. Tempranito en la mañana. Claro, pero somos muy sedentarios. La dieta de nosotros es una dieta muy rica en carbohidratos. Nos gustan mucho los dulces, La empanada con huevo. las comidas procesadas. No me hable mal del De huevo. acuerdo. Entonces, la alimentación va a favor o va en contra de una buena salud cardiovascular. La falta de ejercicio, el estrés que se está viviendo, otros riesgos, por ejemplo, particular al estrés, ya dijimos, uso de sustancias. Todo esto se va a complementar y va a hacer de que, sobre todo la juventud con el uso de ciertas sustancias, como el cigarrillo electrónico, el vaporete, que muchos creen que hay mucha diferencia entre él y el cigarrillo o el tabaco, y lamentablemente todo lo que sea humo, inhalación, no solamente al corazón, va a ser deleterio, al pulmón, a todo. A todo. A todo, de acuerdo. Donde quiera que haya lecho vascular, esto va a perjudicar. Sí, quería saber qué es un ataque cerebrovascular, cerebrocardiovascular. Bien. Fíjate una cosa, ya cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular, hay que recordar que por eso hablamos de
de enfermedades cardiovasculares. Y las enfermedades cardiovasculares están incluidas, o sea, las enfermedades cerebrovasculares están incluidas. La enfermedad cerebrovascular vamos a tener dos tipos. Vamos a tener lo que es la hemorragia intraparenquimatosa o cerebral, que se van a dividir a dos causas principales. Una, la crisis hipertensiva, presiones muy altas que rompe un vaso dentro del cerebro, o la ruptura de aneurismas de las arterias cerebrales. Vamos a tener las causas obstructivas, que va a tener la misma fisiopatología que la que ocurre en el corazón, y no es más que la obstrucción del lecho vascular a una arteria cerebral que va a irrigar a una porción del cerebro. ¿De acuerdo? Doctor, ¿qué pacientes están para un cateterismo? O sea, son validados, ¿no? Ahora Necesitan un ¿Qué cateterismo. tipo de pacientes son aprobados para...? Fíjese una cosa. Para mí, yo diría que lo ideal fuera que, y no pierdo la esperanza, por ejemplo, de que en nuestro sistema de salud, en todas las provincias o en X número de población, podamos tener acceso a una sala de hemodinamia. Todo paciente con alta sospecha de cardiopatía isquémica, con diagnóstico clínico importante o diagnóstico de imagen que avalen o den fe de que hay que hacer el cateterismo, es ideal. De emergencia, pacientes que me presentan clínica, un electrocardiograma subjetivo de enfermedad cardiovascular isquémica, sobre todo a nivel miocárdico, es un paciente que lo ideal una vez se haya hecho el diagnóstico de un infarto o de una cardiopatía isquémica, sea que el paciente sea llevado cuanto antes, si es de emergencia o si es programado, porque hay pacientes que son isquémicos y no tienen un infarto, pero tú hiciste el diagnóstico y tú puedes programar para llevarla a una sala de hemodinamia. Pero yo creo que el objetivo principal de la cardiopatía isquémica o de la isquemia miocárdica sería llevarlo a una sala de hemodinamia. Llevarlo a una sala de hemodinamia donde se le colocaría un stem. Esto vamos a destapar esa arteria, el paciente va a ver la luz de un nuevo corazón. Ya esta arteria no va a ser la responsable o no va a ser una causa de muerte de este paciente, tomando en cuenta que sí tiene que llevar un régimen de terapia farmacológica estricto para mantener tanto el lecho vascular de las otras arterias como del stent que se le colocó. Compañeros, una cátedra de verdad, sí, señores. con corazón. Se aprende en esta escuelita con Ya corazón. Ya vemos que esos elementos, esos malos hábitos hay que evitar el vapor, hay que evitar el sedentarismo, hay que evitar la falta de ejercicios. Qué bueno, doctor, que usted ha estado con nosotros entregando todo este conocimiento a toda nuestra audiencia. Y vamos a requerir de él sus redes, sus contactos. Su contacto. Ok. Dentro yo estoy accesible en todas las redes. ¿En qué centro Facebook, está? Instagram. Estoy en diferentes lugares, Sí. tanto público como privado. Además de cardiología, yo hago cardio-oncología. A mis pacientes que están en el Heriberto Peter, yo estoy allá. Completo el doctor. Estoy en el INCAR, en el Instituto Nacional Peso del pesado. Cáncer. Estamos en gastroenterología. Si yo busco ahora Luis mismo en Álvarez. redes sociales, ¿cómo pongo en Instagram? Pongo Alcibiades Ramírez. Alcibiades Sí, Ramírez. y a en nivel Instagram. privado estamos en cardioimágenes especializadas, tanto Excelente. a nivel de consulta como de imágenes cardiovasculares. Bueno, pues ahí está. También ¿verdad? vamos a invitar entonces al doctor a Sí, unirse a sí, nuestro grito. Usted sabe, doctor, usted ha sido invitado a Viva la Mañana. Nosotros decimos esto es y en coro respondemos Viva la Mañana. En vez de ser a todo pulmón, es a todo corazón. A todo corazón. Esto es ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana!